Hola, buenas tardes, vecinas y vecinos que nos sintonizan todos los viernes a las 12 horas acá en Radio Lampa, en el programa Cápsula Legal. Bienvenidos a esta nueva oportunidad que tenemos para conversar. Yo soy Javiera, todos los viernes estoy con ustedes y todo el equipo de Radio Lampa para conversar diferentes temas, como ya sabemos, siempre con una mirada ciudadana, pensando en los vecinos y las vecinas que con el nivel que hay, digamos, o con el interés también de conocer nuevas iniciativas, de aspectos legales, por ejemplo, algunas acciones judiciales. Hemos hecho un buen recorrido. Hoy particularmente vamos a estar conversando con Verónica Campino. Ella ya pronto se va a presentar, pero quiero adelantarles que es fundadora de una fundación, valga la redundancia, que se llama Yo Quiero Estar. Está bien en las redes sociales y en la palestra este tema, así que yo creo que por lo menos el Yo Quiero Estar debe estar ya socializado entre nuestra comunidad. Así que bienvenida, Verónica. Agradecer el tiempo y la disposición para conversar con nosotros sobre este proyecto de ley, esta iniciativa que busca transformar radicalmente y hacer más igualitaria la vida laboral, principalmente para las madres cuidadoras y para los padres en los casos que lo sean. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Javiera, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, cuéntale a todas las vecinas y los vecinos de Lampa en qué consiste este movimiento, que partió como un movimiento, entiendo, pero que ya hoy día tiene su buen avance a nivel legislativo, que presentaron un proyecto de ley, y en qué consiste, qué busca. Mira, nosotros partimos hace 2 años más o menos creando un Instagram que en el fondo lo que buscaba era impulsar políticas públicas o privadas, pero con foco ciudadano, como tú decías, con foco del vecino y vecinas, porque nos dábamos cuenta que muchas veces las políticas, tanto a nivel gubernamental como a nivel también de las organizaciones, eran un poco diciendo, oye, ¿qué les parece que legislemos sobre esto? Lo que sea, sin consultarle a las personas que están siendo afectadas por esa legislación o política. Entonces al final no estaba conectada la política con la ciudadanía. Entonces lo que buscamos fue, a través de las redes sociales, impulsar políticas que estén conectadas con la ciudadanía. Y así partimos el Instagram, y el primer tema que salió fue el teletrabajo, porque recordemos que el teletrabajo, existía el derecho al teletrabajo, pero mientras durara la alerta sanitaria. Entonces, como estábamos en alerta sanitaria, muchas personas decían, ¿qué va a pasar cuando termine la alerta sanitaria y me hagan volver presencial? Entendiendo que a través del teletrabajo o la jornada híbrida habían podido estructurar su día laboral y familiar. Tenían como el día a día de sus quehaceres, obviamente entendiendo que ya habíamos salido de las cuarentenas, era una vida más normal, ¿ya? Porque muchas veces las personas me dicen, yo no quiero volver a lo que era la cuarentena. Eso nunca ha sido el espíritu de la ley, sino que entendiendo que el teletrabajo era una herramienta que servía para Claro, conseguir la nos vida. mostró otra forma, porque antes ni siquiera pasaba por nuestras mentes. ¿No? Y estaba ideologizado el tema para lado y lado. Entonces, al final nosotros tratamos de impulsar esto. Estuvimos un año yendo todas las semanas al Congreso para que se legislara el teletrabajo no como un pacto, que es lo que existía hasta el momento, sino como un derecho de trabajadores cuidadores. ¿Por qué? Porque al final esas personas, madres, padres, cuidadores, necesitan tener herramientas para poder cuidar de su familia sin tener que renunciar al trabajo, que es lo que sucede muchas veces, que principalmente madres tienen que renunciar cuando tienen hijos, porque no tienen cómo conciliar estos dos mundos, que es el mundo laboral y el familiar. Y es bastante desigual. El año pasado, creo, o el anterior, sacaron una muy buena campaña de, si no me equivoco, Comunidad Mujer, que hablaba sobre la carga mental. Lo visualizamos por primera vez en las redes o en las comunicaciones, lo que significa la carga mental y el tormento que puede generar. ¿Por qué lo traigo a colación? Y es porque si uno analiza, y a propósito de esta entrevista, comencé a revisar hartos videos, incluso algunas entrevistas o de acciones parecidas a esta, y hablaban generalmente las mujeres cuando le preguntan, usted antes de asumir un desafío laboral o asumir un trabajo o un ascenso, por ejemplo, ¿en qué piensa? Y lo primero que es como, ¿cómo lo voy a hacer con esta nueva pega y mis hijos o mi casa? Y eso es carga mental, en el fondo, porque te obstaculiza el camino hacia una decisión pensando básicamente en una carga, y se transforma en un peso. Y en eso, de repente, la decisión pasa por ese peso
y no por la conveniencia o por lo que tú realmente quieres o sientes o quieres avanzar. Entonces, esto viene, yo en lo personal estoy absolutamente de acuerdo, creo que debiéramos todas unirnos, las mamás cuidadoras o los padres que lo son, y por eso también aprovecha esta instancia para que puedas dejar tus redes sociales y puedan conocerlos. Pero cuéntanos un poco más, desde la parte más técnica o más objetiva, en qué consiste este proyecto o esta moción que ustedes están levantando. Es una ley, Claro, es una un ley proyecto de ley, perdón. es una ley que ya fue aprobada, que ya entró en vigencia el 29 de enero. ¿Y qué es lo que establece la ley? La ley, en una parte dice la obligación del empleador de ofrecer teletrabajo a trabajadores cuidados. Eso es como el primer mandato. ¿Y cómo se activa este ofrecimiento, ¿cierto? A través de una solicitud del trabajador a la trabajadora, donde primero tiene que acreditar que es cuidador de un menor de 14 años o de una persona con discapacidad o de una persona con dependencia moderada a severa, que cuida cualquiera de estos tres universos. Yo acredito eso y luego hago una solicitud por escrito en donde digo qué modalidad de trabajo estoy solicitando, teletrabajo, jornada híbrida. Puede ser, por ejemplo, las mañanas en la oficina, las tardes en la casa, o puede ser trabajando 2 días presencial y 3 días telemático, ahí dependiendo de la combinación que la persona requiere. Y el empleador tiene 15 días para responder, donde puede dar una alternativa y en caso de negarse, tiene que acreditar que las funciones no son compatibles con el teletrabajo. Se entiende, por supuesto, que la modalidad que yo planteo es una modalidad que me sirve a mí para conciliar mi vida laboral y familiar y solo me lo pueden negar si mis funciones no lo permiten. Y bueno, ahí también está, también entiendo que se aplica a los funcionarios de públicos, no, No, es no a solamente todos. no, es solamente para el sector La privado. otra Mira, la otra es la ley de conciliación, ¿no? está la ley corta de teletrabajo, que es una ley que se tramitó un poco después de la de conciliación a través de la ley de reajuste del sector público, se ve año tras año, o sea, no es una ley permanente, y ese quedó muy distinta a la ley de conciliación y quedó muy fome porque en el fondo nosotros en la historia de la ley siempre dijimos que esto que era para el Código del Trabajo, tanto para personas que fueran del sector privado, que obviamente se rigen por el Código del Trabajo, como para funcionarios públicos que se rigen por el Código del Trabajo. Hay muchas personas que trabajan en municipalidades que tienen contrato por el Código del Trabajo, sin embargo, trabajan en municipalidades que es sector público. Pero la Contraloría, en un pronunciamiento, dijo que no, que esto era solamente para el sector privado, la ley de conciliación, y que la ley corta es para el sector público, pero la ley corta, a su vez, dice que solamente para servicios que dependan de ministerios o subsecretarías. Claro. O sea, por ejemplo, las municipalidades están quedando fuera. Entonces, para el sector público no quedó bien, digamos. Bueno, porque además hay otra lucha que tendrán que levantar las asociaciones, o los gremios del sector, pero por lo menos ya se armó o se levantó un piso. Sí, sí. Y en eso, bueno, felicitarles también. ¿Y ustedes han monitoreado después digamos, de la entrada en vigencia de la ley sobre casos que ya han sido solicitados, tramitados, etcétera? Mira, hemos visto los casos y también estamos haciendo una encuesta que han contestado más de 800 personas para ver cuál ha sido la dinámica que se están dando en la organización. Hay casos de personas que le han entregado el 100%, principalmente personas que viven en regiones el 100% de teletrabajo, pero en su gran mayoría está dando un 3x2, 3 telemáticos, 2 presencial. Eso es como lo que más se está otorgando. Ahora, hay muchas empresas que tomaron la decisión de rechazar todas las solicitudes. Y esas también las estamos midiendo porque la idea es aplaudir a quienes lo están haciendo bien, y ahí está una encuesta que estamos trabajando y que queremos también sondear por los medios de comunicación, pero también mostrar que la idea es que las empresas cumplan la ley. Si hay algunas empresas que le dicen a sus trabajadores, nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a cumplir esta ley, no vamos a otorgarle teletrabajo a nadie, pero ¿cómo? Si las leyes se cumplen, te gustan o no te gustan. Y si la empresa lo rechaza, ahí queda. ¿O hay alguna instancia digamos, de apelación? Recurrir? Nosotros estamos recomendando que haga una contrapropuesta, es decir, por ejemplo, atendiendo las razones por las cuales rechazan, si no está bien fundamentada el rechazo, entonces hacer una contrapropuesta diciendo
esto o no es válida su respuesta, porque muchas empresas no están fundamentando la respuesta en la naturaleza y las funciones del trabajador. Y eso es lo que mandata la ley. Entonces, en caso de que no lo fundamenten en la naturaleza y las funciones, sino que digan que la presencialidad es muy importante en esta empresa, por ejemplo, cosa que puede ser cierta, pero que no tiene que ver con la naturaleza y las funciones de la persona que está solicitando el teletrabajo, en ese caso se puede hacer una contrapropuesta y se puede decir, sigo con mi solicitud original o cedo un poquito, y si yo había pedido 100%, pido ahora, por ejemplo, en las mañanas, como verás, mis niños pasan, en las mañanas presencial y en las tardes remoto, y eso ha funcionado bien. Hay varias contrapropuestas o respuestas a la respuesta del empleador, valga la redundancia, que están siendo aceptadas. No está fácil, pero ahí de a poquito hay que ir pasito a pasito. Esto es un cambio cultural. Claro, bueno, en eso también es positivo, porque hay que entender que las empresas también tienen un sistema que lleva años, están armados de una manera, entonces esta negociación siempre, digamos, positiva ayuda también a ambas partes. Entonces, qué bueno que se generen esas instancias donde los trabajadores y las trabajadoras puedan exponer sobre sus reales necesidades familiares y que las empresas lo adapten. Em, y bueno, y esto, te voy a preguntar otra cosa. ¿Se exige, por ejemplo, que se acredite el cuidado personal de los hijos o basta con el certificado de nacimiento? Basta con el certificado de nacimiento y en el caso de que, el cuidado personal sería en un caso, por ejemplo, que es una abuela que tiene el cuidado personal de un niño. Está ahí en el fondo, si lo solicita, tiene que ahí mostrar el cuidado personal, pero si no, basta solamente con el certificado de nacimiento. Ah, ok. Ya, son detallitos. Pero, ¿y ustedes están con su movimiento, digamos, constantemente respondiendo preguntas para las mamás o papás que Sí, quieran solicitarlo? mira, nosotros estamos respondiendo, lo más que lo que hacemos es que hacemos videos informativos en las redes sociales, que arroba yo quiero estar tanto en Instagram como TikTok, respondiendo preguntas, pero más que nada estamos tomando mucha asesoría, porque en el fondo todos los casos son distintos. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? Mi empleador me va a negar todo, yo lo conozco, quiero ir directamente a la inspección del trabajo. Y otras personas que dicen, ¿saben qué? Yo por ningún motivo que llegue a la inspección del trabajo quiero todo esto, llegar a un acuerdo con mi empleador porque es una buena empresa, me ha funcionado bien, es una jefatura que me ha apañado. Entonces, yo creo que yo durante las últimas 2 semanas he tramitado más de 100 asesorías, o sea, ya uno como que lo tiene y eso te ayuda también a palpar cómo se está interpretando la ley en las empresas y también cuál es la postura de los trabajadores frente a esta ley, y es muy conciliadora, como decís tú. En el fondo, nadie quiere irse a choque, que también, antes de que se entrara en vigencia la ley, nosotros juntamos con gremios de empresarios que nos dijeron, no, esto va a ser terrible porque los trabajadores van a pedir 100% de teletrabajo, y si se les niegan, entonces van a ir a la inspección del trabajo, y nos van a llevar de demanda. Yo les decía, pero ¿sabes qué? Las personas que tienen responsabilidades familiares cuidan su trabajo. O sea, tú necesitas ese ingreso. No creo que vaya a ser tan a choque. Y lo que hemos ido percibiendo es que no ha sido a choque. Están buscando este punto de encuentro. Y claro, yo siempre le digo, es como la primera línea, porque las primeras solicitudes van a tener la resistencia natural que pudiera tener esta ley. Claro. Bueno, nos vamos a la primera pausa musical de esta tarde ya que estamos conversando acá en Radio Lampa con Verónica Campino de Yo Quiero Estar. Nos está contando sobre las modificaciones legales al respecto de compatibilizar la vida laboral con la vida familiar o la crianza. Así que no se desconecten, seguimos acá en Radio Lampa 94.9. Bueno, estamos de vuelta, estamos conversando con Vero, es un tema muy interesante. Yo creo que a las vecinas y los vecinos de Lampa les va a ser muy útil tener esta información. Ahora estamos bien en la contingencia porque esto es muy reciente, así que qué rico traer estos temas a nuestra comuna, porque probablemente varias vecinas y vecinos están en esta situación y un poco confundidos. Ya ella dejó las redes sociales de su fundación, ahí es donde pueden dirigir. Y también, Verónica, por favor, en nuestro medio, en nuestra radio también como de utilidad para que tú puedas difundir siempre sus acciones, porque me parecen que van de la mano de
fortalecer la vida familiar y fortalecer un poco la dignidad de las personas, ¿ya? Porque tener padres o madres angustiados, sobreexigidos laboralmente, con jefaturas bastante rígidas, lo que genera es contribuir aún más a los altos porcentajes de afectaciones en materia de salud mental que hoy día estamos viviendo a nivel internacional también. Entonces esto de alguna manera puede, no sé si va por ese lado o si ustedes han hecho algunos análisis, quizás yo me estoy adelantando, pero a mí me da la sensación que esto también tiene que ver con ello. Y Sí, es que mira, lo que tú dices es muy cierto, porque al final el mercado laboral o el mundo del trabajo está estructurado para personas sin hijos. O sea, si a ti te contratan, eh, yo te voy a pedir a ti que vengas, o sea, hoy pre la pandemia también era así, que vengas para acá y ojalá no tengas problemas. Y si tu hijo se enferma o o sale más temprano del colegio o cualquier cosa que pase que no se adapte con el horario de trabajo, tú te las vas a arreglar. No hay empatía, no hay sí, humanidad es en el verdad trato eso. de las personas que son padres, madres y cuidadores. Y muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué las empresas tienen que preocuparse de esto? Bueno, porque al final es talento. Porque nos van a pasar dos cosas. O las empresas van a contratar personas sin hijos, por lo tanto se van a perder de un talento que está ahí, que quiere estar ahí, que quiere trabajar. O por otra parte, que es lo que nos está pasando, las personas no van a tener hijos. Porque es decir, ¿para qué tengo hijos? Que tener un hijo en el mundo es una responsabilidad, es caro, todos sabemos que es muy caro. Y si esto más encima es una barrera para mi desarrollo laboral, entonces tengo que decidir entre una y otra alternativa. Eso es lo que pasa hoy día. Y cuando tienes las dos responsabilidades es lo que te dicen, una carga mental terrible, un estrés, muchas veces casos de acoso, como por ejemplo, oye, pero ¿por qué si tú te vas más temprano por alguna contingencia en tu familia, te dicen, oye, pero ¿para qué tuviste hijos si no te organizaste bien? Como Sí. si uno pudiera organizar que tu hijo se cayó, que se enfermó o que pasó cualquier cosa. Y lo mismo con tus padres, si eres cuidador de personas con dependencia, adulto mayor, etcétera. Entonces, falta mucho humanizar por una parte de la razón y darle herramientas a cuidadores para que puedan, no tengan que optar entre el trabajo remunerado y el cuidado de la familia. Y también yo le agregaría una solidez en la crianza o en el desarrollo de los niños y adolescentes o futuros adultos. Porque Eh, indudablemente el contar con tus padres, porque cuando son chiquititos y se caen en el colegio, en que de repente, porque son emergencias y los papás no alcanzan a llegar o no los dejan, se debe generar un impacto o una pena un emocional, una afectación a ese niño que ya sabemos que son pequeños detallitos, pero de repente se vuelven irreversibles, irreparables con el tiempo. Entonces, también estamos contribuyendo a tener de alguna manera una crianza un poco más estable emocionalmente y cooperar o contribuir al desarrollo emocional de los seres humanos, digamos, de una manera mucho más armónica también. Y no solamente emocional, hay estudios que te muestran los cerebros, el desarrollo cerebral de un niño que pasa todo el día en sala cuna versus un niño que está estimulado por su familia, por sus padres, por su entorno, y es impresionante la diferencia que hay. Un cerebro está muy bien, con todas las conexiones bien neuronales, digamos, y los otros están como una persona de 80 años. Entonces, es el bienestar socioemocional, estoy completamente de acuerdo, pero también es el desarrollo de esa persona en cuanto a su desarrollo cerebral, o sea, las oportunidades. Entonces, es muy importante lo que tú estás diciendo, que siempre la he olvidado en esta conversación, cuál es el sentido de dar estas herramientas de conciliación, además de que es para que esas personas no tengan que optar entre una y otra opción, trabajar o cuidar, es para que las personas puedan ser cuidadas como se merecen. Oye, todos fuimos cuidados, muchos cuidamos y la mayoría probablemente seremos cuidados. O sea, esto es algo que nos afecta a todos. No, a todos, indudablemente. Y aparte, las empresas deben considerar que un trabajador con un problema así em, eh, no va a rendir, digamos, bien, porque tu emocionalidad y te va a dispersar. Y por otro lado, lo que quería decir es que de repente se nos exige mucho. Mm, Y la sociedad nos exige mucho, sobre todo a las que somos madres, porque tenemos que rendir mm. excelente. Y resulta que si tú te vas del trabajo porque tu hijo está enfermo, te reprimen en el trabajo, te lo recriminan.
muchas veces tienes el rechazo de tus mismos pares. Es que es patúo, es patúa, no sigue las reglas. Y por otro lado, no vas al colegio, por ejemplo, a buscar a tu hijo porque está enfermo y toda la comunidad educativa lo está dejando en abandono. Los abogados de repente que nos dedicamos en Derecho de Familia observamos de estas prácticas en los juicios, por ejemplo. em, y son asuntos que debieran ser normales o debieran porque debemos entender que las emergencias ocurren y que los papás quieran estar con su hijo también y sus hijos con los padres también, pero no, de alguna manera siempre estas situaciones las vemos excepcionales y las juzgamos con diferentes miradas, de acuerdo a tu propia conveniencia, la de la empresa, la del colegio, la de la comunidad, etcétera. Pero finalmente siendo los padres y el hijo como los que están ahí en el banquillo del acusado. Y eso hemos generado como sociedad también. Por eso tenemos una alta afectación emocional y de salud mental a diferentes grados, en diferentes edades. Yo creo que también tiene que ver con eso. Entonces, de alguna manera, aceptar la libertad, porque esto también es permitirle libertad a la persona de decidir cómo quiere trabajar, cómo quiere criar, genera mayor empoderamiento, mayor autonomía y evidentemente yo creo que una mayor estabilidad en las personas. Y es una sociedad mucho más sana, mucho más empática. Y yo tengo toda mi familia vive en Australia, por el lado de mi papá, y ellos no cuestionan, o sea, si tu hijo se enferma ya, anda, cuídalo, conéctate como puedas. Si te vas de pre y postnatal, qué bueno que te vayas, que aproveches este tiempo, es único. ¿Y qué haces por mientras? Tú le preguntas a alguien en australiano cuando dicen, yo tengo una persona que se me va de pre postnatal, ¿cómo lo vas a hacer? Que es la típica pregunta en Chile, o sea, una mujer se embaraza como, pre postnatal, ¿cómo lo vas a hacer? Y ellos te dicen, oye, pero si yo, el gobierno me va a pagar una licencia, me va a pagar un monto, yo puedo contratar a otra persona, me va a tomar un par de semanas más, es cierto, pero ¿cuál es lo tan grave si una persona tiene 1 o 2 hijos en su vida? Entonces, es como tú miras esta realidad, cómo la percibes, es la diferencia de una sociedad que está quebrada como la nuestra, donde hay mucho dolor, mucha soledad, y una sociedad como la australiana que es mucho más empática y digamos, Australia tiene un PIB mucho mayor que Chile, tiene empresas gigantes, o sea, esto no se trata de que las empresas se ponen humanas y al tiro es un mal negocio, ¿no? Se trata de cómo tú percibes la sociedad, porque, a ver, al final del día, todos somos parte de un país, todos vivimos en este país, y para que el país le vaya bien, a todos nos tiene que ir bien. Eso es lo que siempre me han repetido los australianos. Y eso en Chile no es así, es muy individualista, miro mi metro cuadrado, y eso yo siento que como país nos está trayendo un problema incluso que tiene que ver con menor progreso, porque no nos preocupamos de todos, que así debería ser. Es verdad. Y además, bueno, esto es una iniciativa que viene a estructurar, digamos, de manera distinta, por lo menos a generar una obligación y dar un piso a quienes quieran utilizar esta herramienta. Pero otra cosa que yo creo que falta es lo que tú dices, es concientizar culturalmente a las personas, porque de repente nosotros mismos como compañeros de trabajo somos muy, muy ácidos y de repente hombres y mujeres hacemos comentarios diciendo, pucha, es que pasa el niñito, pasa enfermo, es que no viene nunca a trabajar, es que cuántos hijos tiene, que otra vez está embarazada, etcétera, ¿no? Es que ella tiene preferencia porque su hijo se enferma más. Entonces tampoco hacemos como fácil el camino para la implementación de esta ley, porque de repente siempre, y a mí me pasa como abogada, que la gente cree que por el solo hecho de que se estructure una ley o un marco normativo, ya se solucionó el problema. Es como, No, claro. se tipificó tal delito, ya mañana no debieran haber, se sacó el delito de femicidio, mañana no debieran haber ningún femicidio. Pero eso es la fantasía, es la máxima que el derecho aspira, pero evidentemente ello no ocurre. Lo que ocurre es que la ley, una cosa es el techo, el marco, y otra cosa es concientizarnos y adaptar nuestro vivir conforme a lo que nos establecen ciertas normas. Y resulta que acá, en este caso, claro, la norma establece todo este procedimiento de conversación, digamos, de conciliación con la empresa, etcétera,
pero la otra parte no te la puede normar, porque las normas no son patrones de conducta. No podría Exacto. decir, sabe que nadie más de la empresa podría sentirse ofendido porque una trabajadora se adhiere a este proceso. Y eso requiere de otra campaña o de otro esfuerzo. Entonces, Sí, ahí se requiere que también la empatía que hablamos la podamos transmitir al día a día y ser solidarios, empáticos, y las mujeres sororas, porque también las mujeres estamos bien al debe de repente entre nosotras mismas, sabiendo que estas dificultades y estas penas las compartimos. absolutamente. Por eso nosotros también dentro de las próximas acciones que queremos hacer es trabajar con las empresas para en el fondo permear el sentido de esta ley. Porque una cosa es que tú en el fondo quieras fiscalizarlo de forma correcta, que es importante, pero otro que también que se entienda el sentido. Esta ley hoy día no tuvo ningún voto en contra, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, lo cual es bastante inédito y poco común en nuestro país, más encima con las coyunturas que estamos viviendo. ¿Y por qué fue eso? Fue porque los parlamentarios entendieron que cuidadores, madres, padres hoy día tienen por una parte que elegir entre su trabajo y la crianza y por otra parte quienes están siendo castigados por este sistema son justamente los niños, las niñas, los adolescentes o los adultos mayores quienes no están teniendo el cuidado que se merecen y eso tiene una consecuencia en el futuro. ¿Tú crees que todo este aumento de suicidio en la adolescente, todos estos problemas que hay en la adolescencia, en la infancia, es o sea, es una cosa que justo pasó? No, tiene una Y el razón de aumento ser de la violencia intrafamiliar. eh, también. Porque tampoco hay instancias ni tiempos para poder resolver asuntos de familia. Porque además los trayectos en nuestro país, en los que vivimos en Santiago, y también nuestros vecinos de Lampa lo padecemos a diario, Así es, son muy largos. Entonces muy. sales muy temprano en la mañana, los niños tienen que irse solo al colegio, después llegas muy tarde. Si el niño se portó mal en el colegio, ¿a qué hora conversas con él? Detenidamente, con Exacto. el tiempo que requieres. No, tienes 10 minutos y a dormir y a preparar para el otro día. Estamos viviendo sobre el cansancio y de repente estamos muchas veces sobreviviendo, en términos me refiero familiares, eh, eh, y principalmente la dinámica familiar es casi caótica, de repente se vuelve, justamente porque no hay tiempos. Entonces, bueno, nos queda harto Absolutamente que de hacer. acuerdo. Mucho, yo para cerrar, poner como mi caso personal, en mi caso, yo tuve una hija el año pasado que tuvo una depresión fuerte, con problemas graves, autolesión y todo, y para mí el poder estar, el poder ir a buscarla al colegio, el estar, yo podía estar trabajando, pero la podía estar mirando, fue, te digo yo, impagable y fundamental para su recuperación. De hecho, la psiquiatra me decía, la recuperación que tuvo ella es mucho más rápida que lo que normal pasa porque tú pudiste, o en el caso de mi marido, estar presente. Y eso no significó que yo no trabajara, la fundación creció más que nunca, sacamos una ley adelante, la pega se hizo igual, pero yo pude hacerla de mi casa estando con mi hija, cuidando de ella y para mí, te digo, eso no tiene, nadie me lo va a pagar, eso es impagable. Y por eso tenemos que humanizar esto, es no hacer competir a la empresa con la familia, no, se pueden conciliar ambas cosas y no significa que las empresas le va a ir peor, que el crecimiento se va a estancar. Esos son mitos. Hay que entender lo humano detrás de este proyecto en particular y del castigo a la maternidad en particular y la crianza, pero es el castigo más que nada. Sí, es verdad. Y también hay una discriminación hacia las mujeres, porque eso hace también de por qué las mujeres no pueden avanzar de repente en sus carreras, etcétera, y por qué tenemos tan pocas mujeres en cargos altos, o ya sea en materia política, etcétera, y de repente cuando tú analizas la historia de vida de muchas, reconocen que fue a cuesta de su maternidad o de su familia, y no quisiéramos que tuviésemos que decidir Sí, como o soy profesional o soy mamá. No, yo también soy mamá y quiero estar con mi hija en su primer día de clases, por ejemplo. Quiero llevarla al doctor. Quiero que si se cae, yo la voy a buscar. Y es mi decisión. Y claro, y
y que el Estado me ayude o me promueva las condiciones para yo poder optar por esa decisión, es lo que cualquier ciudadano quisiera, digamos, de un Estado fuerte, porque el Estado fuerte no va solamente en otorgar beneficios y subsidios, también tiene que ver con otorgar las herramientas para que tú puedas decidir y puedas libremente optar por el estilo de vida que tú quieras. Y esto también finalmente es un estilo de vida, una decisión personal. Y para ir cerrando también con la dignidad, imagínate lo indigno que puede, o sea, lo vulnerable que se puede sentir una madre, por ejemplo, que es soltera, que tiene la premiación de fin de año, que sabe que su hija va a ser reconocida o no, no importa, y tú dices, oye, ¿me das permiso para ir? No, porque estamos en cierre de fin de año, es muy complicado, estamos hablando de una tarde, 3 horas, y no te dejan ir. Y Imagínate lo después, que es eso sí, para esa persona. y peor, porque después, ante un conflicto familiar, le van a pedir un informe al colegio y el colegio va a decir, la madre no vino a la graduación. Y el juez después, no solamente el problema que tuvo esa mujer el día de pedir el permiso, que el jefe la tiene que haber retado, el ver la situación emocional de sus hijos, probablemente una recriminación familiar, el cómo se debe sentir ella, más encima el juez nuevamente la va a sancionar. Entonces, Así es. el sistema es súper ingrato para las madres cuidadoras. Así que, El oye, te sistema es agradezco perverso. la oportunidad de hablar de este tema. A mí se me encendieron las luces de los ojos porque me llega muy personalmente, porque también soy mamá y trabajo y quiero tener una vida profesional positiva, digamos, y crecer, pero además quiero estar con mi hija. Entonces, me inspira mucho movimientos como este. Nos queda una gran lucha para concientizar, sociabilizar este movimiento, que ojalá sea ya una práctica totalmente afianzada, pero para eso nos falta. Así que te agradezco, te felicito, un honor para nosotros tenerte en esta conversación y estoy segura que nuestros vecinos y nuestras vecinas de Lampa están sintonizando mucho con esta conversación, sobre todo porque acá además está el gran problema de repente de los trayectos, son 2 horas de repente en Santiago-Lampa. Pero muchas gracias por la invitación. Cuando quieran nos conectamos para hablar de otros temas, porque esto es muchos temas al mismo tiempo, pero lo importante, como te decía hace un minuto, que se entienda por qué se hizo esta ley. Tú la entiendes perfectamente porque tú lo vives todos los días, pero existen muchos directivos, en su mayoría hombres, pero también mujeres, que no lo entienden y encuentran que es poco menos que el teletrabajo, querer considerar la vida laboral o familiar. Tal cual, tal cual. Y todos quienes hemos cuidado, yo tengo trillizas, sabemos que está lejos de ser flojera y que muchas veces llegar a la pega son las vacaciones que uno tiene de lo que es en la casa, todos los niños gritando. Entonces es un ambiente de adultos, manejable, racional. Entonces hay muchos temas que están dando vuelta, yo encantada de que sigamos conversando y bueno, agradecer la invitación y estamos a la disposición para los vecinos de Lampa, para el programa y para ti lo que necesites. Muchas gracias, Verónica. Felicitarles de nuevo y a todos los vecinos y a las vecinas. Agradecerles por la sintonía nuevamente. Nos vamos a reunir el próximo viernes a las 12, como siempre, en la 94.9 y también por la página www.radio.lampa.cl. Pueden enviarnos sus consultas, sus mensajes, los comentarios, también por Facebook en Radio Lampa FM Oficial. Y también vamos a etiquetar en nuestras redes sociales la cuenta de Yo Quiero Estar para que también le puedan hacer los vecinos las preguntas y las asesorías. Y vamos a agendar desde ya otra sesión con Verónica para que sigamos conversando y a lo mejor ya con preguntas de nuestra comunidad más concretas. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Les mando un abrazo. Disfruten el fin de semana. Cuídense, descansen y sean prudentes. Y nos vemos. Eso, cuídense. Chao. Chao.